Bueno, hola, buenas tardes. Para aquellas personas que desean su primera tutoría, yo soy Salva y soy vuestro tutor de la asignatura de Fundamentos de Investigación en Psicología. ¿Vale? La forma de dar las tutorías es básicamente explicar el contenido del tema y a partir del tema 3 iremos viendo casos de exámenes. En los exámenes hay distintos tipos de metodología, pues iremos viendo, ¿no? Si cogéis el libro veréis que hay metodología experimental, metodología cuasi experimental, metodología observacional, caso único, tal. Pues iremos viendo casos de cada uno de esos tipos, conforme vayamos avanzando. Los tres primeros temas son más teóricos. El primero es una introducción general, el segundo hace referencia a cuestiones éticas, ¿sí? Y el tercero habla sobre el tema de la validez del modelo de Chadwick y Campbell del 2008. ¿Vale? Ya a partir del tema 4 tenéis análisis, metodología experimental. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí empezaremos a ver, ¿veis? Tema 4 es método de diseño experimentales. La semana que viene ¿no? Con suerte, a la siguiente semana, pues ya estaremos viendo textos de metodología experimental. La forma de dar las tutorías siempre es igual. Al principio pregunto dudas, si hay alguna duda, y cuando explico el tema, pues focalizo un poco más la atención sobre la posible duda que haya habido, ¿vale? Y nada, bueno, yo grabo las tutorías, están disponibles en el campus virtual sin restricción de acceso. Si alguien me pide la diapositiva, pero estos esquemas están disponibles en la página web de la asignatura, que yo directamente lo que hago es los cojo para ceñirme a ese guión, ¿vale? Bueno, de nuevo, si alguien me pide algo de una asignatura, que me diga el nombre de la asignatura, el curso y la universidad, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna duda del tema 1? Es que no lo terminaste. No, ya. No he terminado el tema 1, efectivamente, no he terminado el tema 1. Digo que si vosotros tenéis alguna duda. No. ¿Tema 2? No. Tema 1. Bueno, nos quedamos aquí, ¿no? En lo del constructo de las variables, ¿no? Bueno, el tema 1, en términos genéricos, lo que os da es simplemente una visión global de lo que es el método científico. Método científico, sintéticamente lo que vimos el otro día es que la toma de decisiones en psicología, igual que en cualquier disciplina científica, se basa en la recogida de evidencias empíricas y, por lo tanto, esa recogida de evidencias empíricas sigue un protocolo. Debe ser sistemático y replicable, ¿no? Es decir, repetible. Cualquier persona que siga el proceso debería llegar a las mismas conclusiones siguiendo el método que haya descrito, ¿vale? El único problema un poco que hay a veces en psicología es que muchas veces las variables psicológicas son más difíciles de medir, de registrar datos, ¿no? Si hablas de, ¿no?, la integración, la motivación, la ansiedad, ¿sí? El estrés, ¿no? Estoy estresado. Bueno, pues no, todo eso son, que lo que se denominan son constructos de variables, es decir, que tú directamente no observas, no es lo mismo que yo digo, color del pelo, pues todo el mundo dice, los colores del pelo son estos, y ya así, ¿no? Moreno, castaño, rubio, teñido, calvo, sí, vale, sí, pero te dice, ¿no? Ansiedad, estabilidad emocional. No, eso no lo puede ver directamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues normalmente muchas veces las variables psicológicas son constructos, es decir, que están alejados de lo que tú observas directamente, ¿no? Y por eso es tan importante el concepto de, a mí me gusta mucho este concepto de operativizar, ¿no? Operativizar realmente lo que significa, realmente este concepto está sacado de una tal Kerlinger, ¿sí? Que es definir exactamente las operaciones que yo tengo que realizar para registrar datos o para medir. Entonces tienes que definir el concepto, ¿sí? Tienes que decir en qué consiste el concepto y tienes que concretar qué dimensiones tiene ese concepto para medir. Que, bueno, si habéis estado en datos 1, si no lo digo, medir es asignar
valores numéricos, ¿sí? Y entonces pasa de lo que sería algo abstracto, ¿sí?, a una variable medible, ¿no? Entonces tú dices, estabilidad emocional, pues vamos a aplicar el test de estabilidad emocional de Montreal, ¿sí? Está muy bien ese test, que está validado, entonces te hacen una serie de preguntas, cada pregunta tiene un valor, te lo codifican, te lo bareman y te dicen, de 0 a 100 usted tiene una estabilidad emocional de 60. Y 60 en el baremo, pues usted está estable emocionalmente, ¿o no? ¿Sí? Eso es un poco lo que caracteriza a veces a la psicología, que muchas veces sus variables no son variables directamente observables, sino que son constructos que hay que operativizar, ¿vale? Sea cual sea el constructo, cuando vosotros seáis psicólogos o psicólogas, tenéis que explicitar en qué os estáis basando para tomar una decisión, ¿vale? Método, diseño y técnica. Esto en realidad se trata de lo más global a lo más particular, ¿sí? Por ejemplo, método, la metodología observacional se caracteriza, imaginar, ¿no? La metodología observacional es como una forma de hacer estudios que se basa solo en la observación de las conductas, ¿sí? Yo no intervengo, ¿sí? Yo no hago preguntas, ¿sí?, sino simplemente observo. Normalmente con los ojos, ¿no? Porque el bicho humano es visual, pero bueno, también puede ser, ¿no?, con el tacto, ¿no?, con el gusto, con el oído, eso también sería observacional, ¿sí? Claro, yo digo, voy a utilizar metodología observacional y voy a hacer un diseño, ¿sí? Que el diseño es cómo concreto yo ese estudio observacional, que se basa, ¿no?, en registrar los datos, ¿no?, con la metodología observacional. Pues el diseño es decir dónde lo voy a estudiar, a qué persona lo voy a estudiar, durante cuánto tiempo lo voy a estudiar. Eso ya sería el diseño de ese método. Y ya después la técnica concreta que yo voy a utilizar, ¿sí?, para registrar los datos, ¿sí? Entonces, digamos, del marco global al final a lo concreto, ¿sí? Y yo voy a, por ejemplo, ¿no?, pues, cáncer, ¿no? Pues yo tengo cáncer de próstata, ¿no? Pues voy a utilizar el método, pues va a ser inmunoterapia. ¿Sí? Una metodología que se basa en la inmunoterapia. El diseño va a ser, pues usted va a venir a tantas sesiones, durante tanto tiempo, vamos a hacer esta, ¿sí? Ese es el diseño de cómo yo voy a aplicar, ¿no?, la metodología basada en inmunoterapia, ¿no? Y la técnica concreta que vamos a utilizar va a ser un determinado, ¿no? Concretamente le vamos a dispensar el fármaco de una determinada forma. En realidad lo único que os quiero transmitir, además esto es pregunta que muchas veces caen en las oposiciones, ¿no?, el profesorado dice, a ver, explíqueme usted, porque esto es muy controvertido, ¿qué diferencia hay entre método, diseño y técnica, ¿no? Pues en realidad es de lo más global, ¿sí?, a lo más particular. Simplemente es esto, ¿sí? A veces cuesta trabajo entenderlo. Entonces, bueno, veis, aparece el método científico, que es el genérico, y después hay una serie de estrategias o métodos más particulares, y hay diseños de investigación que utilizan distintas técnicas. Ya, claro, ahora a lo mejor cuesta un poco trabajo entenderlo, pero cuando vayáis a cada uno de los temas, veréis metodología experimental y vais a ver, ¿no?, diseño, ¿sí?, diseño de grupo aleatorio al azar con medidas, es el diseño. La técnica que vamos a utilizar es la técnica del contrabalanceo para evitar el efecto resencia. Ahora que son definiciones globales, os cuesta trabajo verlo, pero cuando vayáis a cada tema vais a ver que cada metodología tiene una serie de diseños y cada uno de sus diseños tiene una serie de técnicas. ¿Dudas? ¿No tenéis ninguna duda del tema 1? Antes en datos 1 una persona me dijo que iba un poco rápido. Si alguien ve que voy rápido, sigue. Vale, no me entero. Bueno, esto que tenéis aquí, investigación cuantitativa y cualitativa, esto es una cosa típica, ¿no? Dentro del mundo de la investigación hay gente que son los más cuantitativos y otros que son los más cualitativos. Hoy en día también hay una corriente que se llama los mixed methods, que creo que es lo que tenéis al final del tema, que lo que plantea es, ¿no?, como dice su nombre, mezclar métodos, ¿no?
¿Qué es lo cuantitativo? Lo cuantitativo, por definición, ¿no? El método cuantitativo se basa en una información cuantitativa. Complicado, ¿no? Cuantitativo significa, si ya sabéis, escala de medida, intervalo, razón. Implica tener una buena definición de mi objeto de estudio a nivel de modelo teórico y tener bien delimitado cuáles son sus elementos. Entonces yo puedo hacer, voy a medir vuestra inteligencia de una manera cuantitativa, pues os paso el test de inteligencia de Wechsler, ¿sí? Y os doy un numerito a cada uno, ¿sí? Eso sería cuantitativo. Entonces por eso dice que la metodología cuantitativa es un método hipotético deductivo, ¿sí? Porque se basa en una serie de modelos teóricos, ¿sí? La realidad es única y concreta porque lo que hace es constatar ese modelo teórico con los datos que registra, ¿sí? Y lo que busca es la generalización, ¿sí? Bueno, y pretende contrastar y verificar proposiciones. Digamos que es como decir que es una forma de hacer investigación como más estructurada, ¿sí? Pero no quiere decir, claro, si algo es muy estructurado, lo que digamos, la cualidad, ¿no? Lo que es, digamos, como la salsa, ¿no? Lo pierde un poco, ¿no? Si te da solamente una estructura cuantitativa, te pierde lo que sería la cualidad, ¿no? Lo que sería cualitativo, que está relacionado con las variables nominales y ordinales, ¿sí? Y entonces, claro, la cualitativa es más inductivo. ¿Eso qué quiere decir? Que no parte de un modelo teórico, sino que ¿no? va registrando datos. Bueno, y usted cuando hizo el test, ¿sí? ¿Qué es lo que pensó para responder a esta pregunta? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le costó más trabajo, menos trabajo? ¿Qué lógica utilizó para...? ¿Sí? Ya eso es algo que dependiendo de la persona responderá de una manera u otra, es algo más cualitativo. ¿Sí? Entonces, si os dais cuenta, el método inductivo, por lo tanto, es más constructivista, ¿no? Fenomenológico, ¿sí? Es decir, basado en el dato, en el fenómeno, ¿no? Que se da en cada momento. El cuantitativo es parte de un modelo teórico, en el otro, ¿sí? Parte del dato. Por lo tanto, vas construyendo la realidad del individuo en cada momento. Por eso dice, no, la realidad no es única. Aquí la realidad en el otro es única, porque hace el test de inteligencia ese y ya está. Ese es el que hay. Son las mismas preguntas para todo el mundo lo codifica igual. En el cualitativo no, en el cualitativo cada persona te puede dar una orientación, puede dar una respuesta distinta a distintas cuestiones, porque es algo más, ¿no? Cualitativo subjetivo, ¿no? Por lo tanto, es una construcción del sujeto y el objeto, y el investigador, ¿no? Tiene una relación con la realidad, que lo que es una investigación más basada en un planteamiento más interpretativo, ¿sí? Lo que más que buscar una generalización, ¿sí? Que no es que la descarte, lo que plantea es comprender, ¿no? Lo que pretende un poco descubrir, ¿no? Digamos, como que lo que hay latente, ¿no? A la hora de la verdad, esto lo que se traduce es en que si vais a trabajar en un ámbito que lleva mucho tiempo, ¿no? Trabajándose sobre ese ámbito, por ejemplo, la ansiedad, pues hay muchos test construidos porque hay muchos modelos teóricos que ya están validados, entonces hay mucha información cuantitativa. Pero si empezáis con un tema nuevo, o sea, imaginaros, ¿no? La manera de afrontarse a los cambios de luz, ¿no? Combinado con los cambios de temperatura. No es ningún test, ¿no? Pues entonces se basa más en una información cualitativa. Dependiendo de por qué, porque no está, ¿sí? No está estructurado la información cuantitativamente. Normalmente, cuanto más estructurada, ¿no? Hay más historia ¿no? de investigaciones previas hay, se usa más cuantitativo, y si no, es más cualitativo. A la hora de la verdad, pues claro, y ahora lo que yo os voy a decir no, es algo que no está en el libro, dependiendo de cuáles sean vuestras necesidades. Lo ideal sería que combinaseis, ¿sí? Una información cuantitativa con cualitativa, porque va a ser más rica. Cuantitativa va a ser más rápida, tú pasas el test y ya, ¿no? Pero es insuficiente. Hoy en día, hacer un diagnóstico o un reporte psicológico solo basado en el test es algo que se supone que es una práctica que debería estar olvidada, pero que todavía se hace, ¿no? Lo suyo es que no
pues tú pases test, hagas una entrevista clínica, ¿sí? Pases otra serie de pruebas más cualitativas, ponga situaciones graves, analice los vídeos, etcétera. Todo eso sería más cualitativo. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, muy bien. Después dice, lo siguiente que tenía aquí dice relación entre postulados, paradigmas, método y método de investigación. Esto, de nuevo, volvemos a lo mismo, esto son terminologías, ¿sí? Donde dice, un postulado es una afirmación sobre una realidad. Vale. Muy bien. Una serie de enunciados, forman de forma conjunta un paradigma. ¿Vale? Hay un libro, de hecho, que se llama Los paradigmas en psicología de Antonio Caparrós, que es un profesor, era un profesor de Barcelona, está muy bien. Y lo que ese libro trata sobre cómo se han conformado los distintos paradigmas en psicología, ¿no? Habréis oído hablar seguramente, ¿no? Del conductismo, ¿no? ¿Sí? De psicoanálisis, ¿no? De cognitivo, ¿sí? Pues hay una serie de paradigmas y dentro de esos paradigmas hay una serie de postulados, que son los que se basan, ¿no? Claro, tened en cuenta que nosotros somos, aquí os voy a dar siempre aquí la visión de la metodología, que está muy bien. O sea, que hay distintos paradigmas, que hay distintos postulados, pero cuando vosotros seáis psicólogos o psicólogas tenéis que concretar exactamente en qué paradigma estáis, ¿vale? Sí, qué es lo que vais a hacer, en qué consiste vuestra intervención, en qué consiste la medición de los datos que vais a registrar y en qué se va a basar vuestra toma de decisiones. Independientemente de que ¿no? estés en un paradigma cognitivo comportamental, transaccional, hermenéutico, gestáltico, ¿sí? Constructivista, de tercera generación, como tú quieras, ¿sí? Pero concrétalo. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta que no todo, que no es esto no es ¿no? Sistemático. Hay unos paradigmas que funcionan mejor para determinadas cuestiones y otros funcionan mejor para otras determinadas cuestiones y también dependen de las personas, ¿sí? ¿Y eso cómo se sabe? Estudiando. Te dice, mira, este paradigma cognitivo, comportamental parece que es muy bueno para, imaginaros, ¿no? Para personas que tengan alguna conducta de adicción, pero que están en esta edad, tienen este nivel, ¿no? Económico, este nivel de formación, pues está indicado para este tipo de personas, pero no para a lo mejor una persona que no tenga estudios. ¿Sí? Y desde ahí, sí, obviamente, si yo soy psicoanalista, pues no voy a utilizar método cuantitativo como método de investigación, ¿sí? Utilizaré más, ¿sí? Un método más cualitativo, ¿no? Fenomenológico, ¿sí? Más interpretativo, porque soy psicoanalista. Pero si yo soy constructivista, pues posiblemente tienda más a lo cuantitativo, ¿entendéis? Dependiendo de en qué paradigma me encuentre, pues voy a tender más a realizar unos tipos de métodos, digamos, más estructurados, ¿sí? Que pretenden generalizar a otros que son más orientados a la interpretación. ¿Ok? Sigo. Bueno, si os dais cuenta, aquí tenéis cuantitativo, ¿sí? Y cualitativo, ¿veis? Esto un poco lo hemos dicho ya. ¿Veis? Lo cuantitativo sería más un paradigma positivista, ¿sí? Es decir, positivista que yo me planteo un objetivo, una hipótesis, registro los datos, acepto o rechazo. Pum, se acabó. ¿Sí? Hacer un poco la realidad es única, no hay interpretación. Este es mi modelo teórico, a ver si es mi modelo de intervención es este, yo hago esta intervención, ¿funciona o no funciona? Ya. Si no funciona, tengo que cambiar. En cambio, ¿sí? Ese sería un paradigma positivista, basado en la evidencia. ¿Sí? La evidencia corrobora o no mis postulados, ¿sí? El cualitativo, ¿sí? Pues claro, si os dais cuenta, lo que es un paradigma más constructivista y fenomenológico. Más que buscar una relación causa-efecto, lo que hace unas relaciones causales pero tentativas. Lo que hace, vamos a ver cuáles son las distintas posibles variables que están relacionadas entre sí y hace un análisis más interpretativo. Hay temas en la asignatura que son metodología ex post facto, ¿sí? Que van, metodología cualitativa, que están más relacionados con este paradigma constructivista, ¿no? Y fenomenológico.
y los temas de metodología experimental, ¿sí? Cuasi experimental, de caso de n igual a 1, ¿no? Series temporales, ¿sí? Observacional está a medio camino, pero estos que os he dicho claramente, fundamentalmente son cuantitativos. ¿Por qué son cuantitativos? Porque en metodología experimental se caracteriza porque yo tengo que tener perfectamente delimitado qué voy a medir, cuál es la intervención, ¿sí? Y cuál es la relación que espero buscar. Tengo que tener un modelo teórico validado y tengo que tener una medida definida. ¿Correlacional qué? Correlacional significa simplemente, está nublado, llueve. ¿Eso es causa-efecto? Puede que esté nublado y no llueva, ¿no? Eso es correlacional. El estudio solo de la relación. No indica causalidad, no indica que esté nublado, es que vaya a llover, ¿sí? Causalidad sería cada vez que llueva, cada vez que esté nublado, llueve. Busco cuál es la causa que provoca el efecto. Lo que sucede es que muchas veces la replicación de muchos estudios correlacionales que ¿no? muestran una tendencia tienden a hacer tentativas de explicación causal. O sea, lo observacional está más relacionado con lo correlacional. Sí. O sea, sí. Porque esa pregunta ahí me sirve que estoy haciendo test ahora. Claro, mira, lo observacional, mira, para que sea causal, ¿sí? Yo tengo que tener una causa, ¿no? ¿No? Y tengo que tener un efecto. Eso es una relación causal, causa-efecto. Por lo tanto, normalmente, lo ideal sería que hubiese una variable independiente que yo manipulo o un tratamiento y un efecto, ¿sí? Que es el que va a variar dependiendo de mi manipulación. Eso es, por ejemplo, dependiendo de la forma en que yo vaya vestido, la gente me va a prestar más o menos atención. Entonces hay dos variables, la forma en que viste el profesor o la profesora y el nivel de atención que tenga la gente. Yo decido, ¿sí? si el profesor o la profesora se viste de una manera o de otra. Eso es una intervención. Tú estás modificando una determinada variable y en función de eso vas a ver si el nivel de atención sube más o menos. Tú estás estudiando ahí una relación causal, causa-efecto. ¿Sí? Eso es una cosa. Otra cosa es, tú lo que haces es, te pones a registrar solamente los niveles atencionales. Y al mismo tiempo registra, bueno, ¿no? La luminosidad, el tema que se trate, la asignatura, cómo va el profesor o la profesora vestido. Y tú después analizas las correlaciones. Eso sería correlacional. Tú simplemente analizas la variabilidad entre los datos, pero tú no introduces una variable, la manipulas, decides qué valores tiene para ver qué efecto tiene. ¿Vale? Pues eso un poco. La relación causalidad lo que busca es ver qué es lo que provoca un efecto. La relación correlacional lo único que busca es qué variables están correlacionadas. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que el método cuantitativo busca la causalidad como objetivo. En las correlacionales, si yo siempre, ¿no? Sistemáticamente, ¿no? A última hora hay menos atención que a primera hora. A última hora hay menos atención, pues parece que, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, pues la gente tiene menos niveles de atención. Correlacional estaría más identificado con lo cualitativo, digamos, ¿no? Sí, con lo cualitativo, correlacional está más identificado con la no manipulación de variables, solo con el registro de variables, porque yo registro los datos y después analizo su asociación. ¿Sí? La causalidad está más relacionado con la manipulación de variables. La manipulación de variables significa que yo decido qué variables van a aparecer y eso qué efecto va a tener, ¿no? Si yo hago un tratamiento psicológico, espero que tenga un efecto. Ese efecto, eso es causal. ¿Sí? Si la primera vez que la persona va a tu consulta, pues tú le preguntas una serie de variables para ver si hay una correlación. Pues yo estaba muy bien, pero me separé de mi pareja y me puse mal. Nos reconciliamos y estaba bien. Oh, pues me separé otra vez y caí. Pues parece que hay una correlación entre. Pero a lo mejor no es eso. A lo mejor es que la pareja es la que pagaba el piso y no es que quiera la pareja, sino que es un tema económico. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Eso es lo que pasa con lo correlacional. Se supone que con lo correlacional puede haber otra serie de variables que tú no estás controlando que pueden hacer que haga que la relación parezca que exista. En lo causal, tú buscas exactamente qué es lo que provoca el cambio. En ese caso sería meter una variable. Básicamente, ya después veremos que está el experimental, pues hay distintas formas de estudiar la causalidad.
La idea es que correlacional es solo estudio de asociación entre variables. La causalidad es el estudio de asociación entre variables analizando cuál es la causa del efecto. ¿Sí? Y normalmente eso se hace manipulando las variables. ¿No? ¿Más preguntas? ¿No? Sí. A ver, estrategia de investigación, que esto viene al hilo de lo que ha preguntado, ¿cómo te llamas? Gastón. Ha preguntado Gastón, estrategia de investigación, ¿veis? Manipulativas, no manipulativas. Pues está claro, ¿no? Una manipulan y otras no. ¿No? Está. Esto es un poco complicado. Y hay veces que la gente se lía. A ver, manipular una variable significa que la persona que realiza el estudio decide cuándo aparecen los valores de la variable. Eso es manipular. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Por ejemplo, yo voy a ver si la temperatura del aula influye en vuestra atención. Ahí no tengo, yo no he manipulado nada, porque yo no sé quién le ha dado al aire, si está el aire puesto, si no está puesto, yo no he decidido, ¿sí? Si hace más o menos frío o calor en el aula. Ahí no hay manipulación, ¿sí? Ahí sería un estudio no manipulativo. Ahora, si yo tengo por ahí a alguien, a un ayudanta, le digo, cada media hora sube 2 grados, ¿sí? ¿Vale? Hay manipulación, o más 2 grados si queréis, ¿no? 5. ¿Sí? Entonces, yo decido cuándo aparecen los valores. Eso es manipulación. Esto es difícil, ¿sabéis por qué? Porque el error que se suele cometer es que dice, aquí dice, la causalidad, aquí me pregunto, decidme que me están preguntando que no me he dado cuenta, disculpadme, ¿eh? Va todo bien, no me aparece nada. La causal sería inferencial. No necesariamente, no. Causal el estudio de causa-efecto. M. Caro 203. Sí, inferencial es el estudio de las características de la población. Está relacionado, pero no es exactamente. ¿Qué introduce una variable nueva? Si, por ejemplo, está cerrada. La manipulación se refiere al perdón. No, perdón. Vale, gracias. Vale, ya está. Muy bien. Vale, bueno, pues el problema que se suele cometer aquí, el error que se suele cometer en esto es, en toda investigación, la persona que realiza el estudio decide qué variables va a estudiar. Y la gente entiende que eso es manipulación. Por ejemplo, yo voy al colegio y voy a estudiar la relación que hay entre género y conducta agresiva, ¿sí? Física, en el recreo. Dice, ¿quién decide, sí, el objeto de estudio? Bueno, la persona que realiza el estudio. ¿Hay manipulación de las conductas agresivas? Pues claramente el género difícilmente es manipulable, porque yo no puedo decir hombre, mujer, ¿no? Yo no puedo, ¿sí? Controlar, ¿no? Hay algunas que claramente no son manipulables. Pues eso es lo que suele ocurrir, que siempre en todo estudio la persona que realiza el estudio decide qué variable va a estudiar y decide los valores que va a tener la variable, pero no siempre tiene la posibilidad o quiere manipular en el sentido de que decida cuándo aparecen los valores de la variable. Entonces, por definición, las variables de sujeto de las personas no son manipulables. Yo no puedo decir, a ver, tú vas a tener 2 hermanos y tú vas a vivir en no sé dónde y tú eres de Utrera. ¿No? Las variables características del individuo yo no las puedo manipular. ¿Sí? Normalmente sí puedo manipular las características ambientales. ¿Sí? ¿Vale? Pero no tengo por qué quererlas siempre manipular. Manipular es decidir cuándo aparecen los valores de la variable. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues se utiliza metodología experimental y cuasi experimental. Es estrategia manipulativa. ¿Por qué? Porque en metodología experimental y cuasi experimental hay variable independiente o tratamiento. Es decir, la persona que realiza el estudio, ¿no?, ejecuta una intervención, ¿sí?, y espera que tenga un efecto. ¿Vale? Se caracterizan por cuestiones distintas que no da lugar ahora. Y la no manipulativa es, yo hago el estudio, pero no decido cuándo aparecen los valores. Están las ex post facto, es decir, yo registro los datos una vez que han ocurrido, ¿sí?,
Las de encuesta, ¿no? Oye, te llaman por teléfono y te puedo hacer unas preguntitas, ¿sí? Y yo, no, preguntitas, no vale. ¿Sí? Eso sería una encuesta, ¿sí? La encuesta, lo que se dice, a diferencia de la observacional, en la encuesta te hacen preguntas, por ejemplo, ¿no? Oral o escrito, y la observacional simplemente registra la conducta. La diferencia que hay entre observacional y encuesta es que la encuesta elicita, ¿no? Provoca una respuesta en el individuo, no tiene por qué ser una pregunta. Cada vez que tú enciendes el ordenador, te pones el móvil, te salen una serie de, ¿no? de anuncios. Es una, si le das a uno, es que está interesado en eso, ¿entiendes? Es una manera también de registrar datos, provoca una respuesta, ¿veis? Y observacionales que no hacen nada, no introducen ningún cambio, sino simplemente registran, ¿vale? Lo que ocurre, ¿vale? Sí. Entre ex-post facto y observacional. El ex post facto tiene que haber ocurrido ya. Por ejemplo, están grabados todos. Este ejemplo que te voy a poner no es bueno. Ex post facto. ¿Qué te puedo decir? Los expedientes que hay. Es un mal ejemplo, pero todos los ejemplos que se me ocurren son malos, ¿vale? Y ahora os lo explico por qué son malos. Ex post facto significa ha ocurrido ya el suceso, ¿sí? Y yo registro la información. Por ejemplo, ¿no? Tú imagínate, ¿no? Pues yo soy cocainómano, ¿no? Estoy sometido a un tratamiento de metadona, ¿no? Y me dicen, oye, ¿y tú la semana pasada que consumiste? Yo dije, no. ¿Y cómo estuviste? Fatal, yo estoy fatal y necesito más. ¿Sí? Entonces, es algo que ya ocurrió, ¿sí? Y me están preguntando sobre algo que ya ocurrió. El problema del ex post facto es que yo puedo manipular en función de mis intereses, ¿vale? Te digo que son mal ejemplo porque muchas veces en el ex post facto se utiliza lo que se denomina la técnica observacional, ¿sí? Y la técnica de encuesta. Si te das cuenta, yo he utilizado técnica de encuesta en un ex post facto. ¿Vale? Por eso digo que son malos ejemplos, porque no se me ocurre ahora uno que sea puro, porque yo puedo utilizar metodología observacional o técnica observacional. ¿Eh? Pero bueno, lo que caracteriza a la encuesta de la observacional es que yo registro el dato cuando se da, lo provoque yo, de alguna manera, o lo observe. El ex post facto ya existía el dato, ya ocurrió. ¿Entiendes? ¿De la diferencia entre el ex post facto y el observacional? Porque el observacional yo lo registro cuando se está dando, básicamente. Y el otro ya ocurrió. Una vez que ya ocurrió, yo lo registro. Un vídeo, si lo veo en directo, es observacional. Si lo veo a posteriori, que esté grabado, que haya pasado, es post facto. Lo que estás buscando en el observacional, tú estás buscando las conductas que se dan sobre la marcha, no estás buscando algo concreto, y en el post facto no estás buscando ya algo concreto. En el post facto es que la pregunta es muy buena, ¿sabes? Porque yo puedo en estudio ex post facto usar metodología observacional, ¿sabes? Entonces, lo que caracteriza siempre al ex post facto es que siempre la conducta tiene ya que haber ocurrido. En el observacional, no siempre. Por eso, cuando me ha dicho lo del vídeo, el vídeo puede ser considerado observacional también, ¿sabes? ¿Vale? Pero lo tienes que registrar tú, no es algo que... ¿sí? Es buena pregunta. En todo caso, cuando te vayas a los ex post facto, ya verás que los ex post facto fundamentalmente están orientados a los estudios fenomenológicos y te dicen exactamente cuáles son los estudios a los que hacen referencia, ¿sabes? Que es normal que ahora te cueste trabajo, que estamos hablando del tema 9, si no recuerdo mal, no es 9, ¿cuál es? 17. ¿Cuál en teoría el estudio fenomenológico que menos deberíamos usar, ¿no? A mí, claro, obviamente, yo qué te voy a decir, que yo soy más metodólogo que todas las cosas, a mí no me gusta todo lo que implique aumentar
todos los estudios de post facto, ¿sabes? Aumentan las probabilidades de sesgo, ¿sabes? Entonces, fíjate, en el ex post facto, ¿ves? Te aparece directamente estudio retrospectivo, prospectivo, evolutivo. Te dicen exactamente cómo se caracterizan estos estudios, ¿entiendes? Eso es lo que te van a preguntar. Y tu pregunta es buena. Tu pregunta es buena porque puede confundirte, ¿vale? Pero solamente te van a preguntar exactamente esto, ¿vale? Y ya lo vamos a ver. Así en abstracto es complicado verlo, pero cuando veamos los casos ya verás cómo no tienes problema. ¿Más duda? ¿No? Hoy te dedicas mucho tiempo a estudios observacionales, o sea, por eso me ha dicho, oye, esto sí también. Bueno, venga. Investigación cuantitativa manipulativa, ¿no? Pues está relacionado con lo que decía Gastón, ¿no? ¿Veis? Tenéis causa, efecto, ¿no? La experimentación, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es, ¿sí? Buscar qué es lo que provoca el efecto, ¿no? Dice, póngase esta crema y rejuvenecerá 10 años, basado en la evidencia. Pues en teoría eso debería ser un estudio experimental, ¿sí? Donde se ha constatado que todo el mundo que se ha puesto la cremita, pues ¿no? Su piel se ha regenerado 10 años en comparación con los que no, ¿vale? Obviamente, en los estudios causales, la causa precede al efecto, ¿sí? El efecto está relacionado con la causa, ¿sí? Y no hay otras explicaciones alternativas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo de antes, no, estoy deprimido, ¿no? Pero, yo te voy a dar empieza una terapia psicológica y se ve, ya se ha superado la depresión, pero es que has vuelto con su pareja. Entonces, ¿qué se debe? A la terapia o que ya ha reconciliado con su pareja. Eso sería que no tenemos claro que podamos descartar otras posibles explicaciones distintas a la causa. Se supone que vosotros cuando seáis psicólogos, os van a pagar para que la causa de la mejora, ¿sí? Sea vuestra intervención, ¿sí? ¿Vale? Bueno, la causa precede al efecto, esto es como se entiende habitualmente. Aristóteles hablaba de muchos tipos de relaciones causales y eso es un tipo de relación causal. Hablaba de 7 relaciones causales. Este es un tipo de relación causal, ¿no? Bueno, tenéis manipulación de la causa, normalmente a eso se le denomina variable independiente, ¿sí? Tratamiento sí, tratamiento no, ¿vale? Eso sería variable independiente, variable dependiente, que sería el efecto, depresión sí, depresión no. Si no recibo tratamiento, sigo deprimido, si recibo tratamiento, sí. No estoy deprimido. Y controlar otros posibles efectos que puedan estar influenciando al efecto, es decir, que realmente no sea elementos externos como que haya vuelto a reiniciar la relación con su pareja o cualquier otro elemento que pueda estar provocando el cambio que no sea la causa. ¿Sí? ¿Te he dormido ya, no? Porque ya, o sea, el sí es como lento, ¿no? No es... Que no vea, es que esto es pesadito, ¿eh? Bueno, venga, ya nada más que nos quedan 10 minutos, ánimo, venga. Investigación cuantitativa. Bueno, pues tenéis la manipulativa, tenéis básicamente la experimental y la cuasi experimental, ¿vale? La experimental puede ser que tenga grupos o casos únicos. ¿Eso qué? Pues lo que os acabo de decir antes, si recibe o no recibe tratamiento, si un grupo de personas deprimidas recibe tratamiento y otro grupo de personas deprimidas no recibe el tratamiento, pues eso sería un estudio experimental de grupo, porque uno es el experimental y otro el grupo control, y yo comparo. O puede ser de caso único, es decir, que no como dice su nombre, no hay distintos grupos, hay un único caso o un grupo de casos, ¿sí? El caso único normalmente es N1, ¿no? Una persona, ¿sí? O hay veces que se considera grupo único, ¿vale? Caso único, normalmente una única persona. Y lo que se hace es, tú vas tomando medidas en el tiempo, ¿sí? Para ver sus niveles de depresión, ¿sí? Y hacer la intervención y vuelves a tomar medidas en el tiempo. Se supone que la depresión, pues, ha bajado, ¿sí? Eso es por lo que se caracteriza la estrategia manipulativa
experimental con grupos, ¿sí? Es que unos grupos de personas reciben un tipo de tratamiento y otros, o reciben otro alternativo, o no reciben nada. Es lo que se llama el grupo Tau. También se le denomina Tau es treated as usual. Tratados como usualmente son tratados. Tú estás en una planta hospitalaria y le dices, mira, normalmente damos este fármaco, pero vamos a probar este otro. Entonces hay un grupo al que le das un fármaco distinto y al otro lo dejas como estaba hasta ese momento y nadie se entera que han cambiado el fármaco. ¿Okay? Entonces, grupos serían distintos grupos de personas, reciben distintos tipos de intervención. Caso único es todos los sujetos pasan por las distintas situaciones. Por ejemplo, con intervención y sin intervención. ¿Vale? Bueno, ya lo veréis. Esto es un tema completo y esto es otro tema completo, ¿vale? El cuasi experimental es similar al experimental. Lo único que pasa es que en el cuasi experimental, la conformación de los grupos es aleatoria, ¿vale? Yo conformo los grupos al azar. En el cuasi experimental no, ¿vale? No hay asignación de grupos al azar, ¿vale? Bueno. Y en las no manipulativas, pues tenéis esto, ¿no? Post facto, encuesta y observación. No voy a dar la vara, porque esto ya son cosas concretas de cada uno de los temas. Aquí hay más preguntas. El estudio de las causas de siniestralidad en accidentes de tráfico. ¿Esto es un ejemplo de post facto? Bueno, realmente puede ser cuantitativo también, ¿no? Es que cuando pregunten por los post facto, siempre van a ser retrospectivo, prospectivo o evolutivo, y os lo van a preguntar así tal cual, ¿sabes? ¿Sí? El estudio de las causas de siniestralidad en accidentes de tráfico puede ser perfectamente un estudio post facto, ¿vale? Pero siempre lo van a preguntar ligado a los tipos concretos, ¿vale? Vale. ¿Alguna pregunta más en el chat que no haya respondido? ¿No? Bueno, cuando habla aquí de las características de la investigación cuantitativa no manipulativa, es un poco lo que decíamos antes. Fijaros, en la manipulativa yo sí decido cuándo aparecen los valores. ¿Sí? En la no manipulativa, yo lo que hago es selecciono valores. Los valores vienen asignados. Si yo quiero estudiar, ¿no? Si el comportamiento de juego en el patio del recreo se diferencia, ¿no? En la conducta agresiva física, dependiendo del sexo, ¿sí? Pues yo no decido cuántos niños o cuántas niñas van a haber, sino que ya los valores vienen asignados, ¿sí? Yo selecciono esos valores. Yo no decido cuándo aparecen esos valores, ¿sí? Eso es lo que se llama selección de valores. Esta pregunta es típica de examen, ¿sí? En la manipulación, en la estrategia, en la investigación cuantitativa manipulativa, la persona que realiza el estudio decide cuándo aparecen los valores. En la no manipulativa selecciona los valores que vienen dados, porque son, los que están, yo no los puedo manipular, ¿vale? Entonces, bueno, yo elijo los participantes, a las personas, dependiendo de determinadas características, ¿vale? En los estudios no manipulativos, yo digo, a ver si el género influye en la conducta agresiva física en el patio del recreo. ¿Sí? Ahí, en vez de hablar de variable independiente y variable dependiente, la variable independiente y la variable dependiente se usa en estudios donde hay manipulación. Cuando no hay manipulación, a la variable independiente se le denomina predictora, ¿sí? Mientras que a la variable dependiente se le denomina variable criterio o pronóstico, ¿vale? Entonces digo, voy a ver si, dependiendo del género, se dan conducta agresiva física o no. Entonces, ¿género qué sería? ¿Predictora o criterio? No, la que no se puede modificar, ¿no? Ya.
A ver, ¿qué sería? ¿Qué va? ¿Antes o después? ¿Qué provoca la causa? ¿La agresividad provoca el género, o sea, el sexo, o el sexo provoca la agresividad? ¿Cómo lo he planteado? El sexo, ¿no? Provoca, ¿no? Pero como no hay manipulación, en vez de hablar de que eso es una variable independiente, a eso se denomina variable predictora. ¿Vale? Porque es no manipulativa. ¿Vale? Y la conducta agresiva física sería variable criterio o pronóstico. ¿Sí? ¿Vale? Yo quiero estudiar si en función de la hora a la que estáis atendiendo la tutoría hay más o menos atención. Las variables son hora, ¿no? Y atención, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Aunque no haya manipulación. La hora. ¿Y la hora qué sería? La causa. Vale, ¿hay manipulación? No. Porque yo no decido, a lo mejor es la única clase en la que habéis venido. ¿Sí? ¿Vale? Por lo tanto, si no hay manipulación, ¿qué es? ¿Predictora o criterio? Predictora. ¿Sí? ¿Y la atención? El criterio. Vale. ¿Y el aula? Es muy extraño lo que estoy preguntando, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, si la variable extraña no influye, el aula no es una variable, porque nada más que hay una, es una constante, ¿no? Siempre estáis aquí, pues por lo tanto, sí, es una constante, no una variable. Bueno, la investigación no manipulativa que permite comparar a grupos que tengan o no una característica y estudiar la relación entre las variables. ¿Qué problema tiene la investigación no manipulativa? El control, como decías tú, que ahí puede haber muchas variables que estén influenciando, y por lo tanto es muy difícil asegurar relaciones causales. Porque claro, yo digo, no, en función del tiempo, pero bueno, yo no sé si esta es vuestra única clase, a ver qué es la que habéis venido, a cuántas clases vinisteis antes, si habéis dormido o no, si tenéis conocimientos previos de la materia, sí, hay muchas cosas que pueden estar afectando. Bueno, relación entre las variables manipulativas y no manipulativas. Bueno, la principal diferencia de la relación es que en causa-efecto, ¿sí? Lo que hacemos se asocia la causa al efecto. Mientras que en las que son no manipulativas, simplemente lo que hacemos es asociar las variables. ¿Veis? Variable 1, variable 2. En la manipulativa a la causa se le denomina variable independiente y al efecto se le denomina variable dependiente. Y cuando es no manipulativa, a la primera, si la consideramos que va a ser causa, va a ser predictora y la segunda va a ser criterio. ¿Vale? Bueno, y dentro de la estrategia cualitativa, ya esto os lo digo rápido, tenéis la etnografía, habéis visto esto de los estudios cuando la gente no se va a vivir, ¿no?, con una tribu en el Amazonas, ¿no? Estudio de caso, el estudio de un caso prototípico, que después se puede generalizar, y después tenéis el modelo de Kurt-Lewin de investigación-acción, que es en el mismo momento de realizar la investigación estoy provocando un cambio. Todo esto lo vamos a ver en los temas específicos. Y el último es la aproximación multimétodo, el Mixed Method Approach, que está bien, que puede ser manipulativa o no manipulativa, y lo que hace es ligar lo cuantitativo con lo cualitativo. Yo puedo grabaros en vídeo, puedo codificar la información, la puedo cuantificar y después la puedo decodificar y hacer un análisis cualitativo. Eso es lo que se llama mezclar métodos. Yo lo cualitativo lo puedo cuantificar, ¿sí? Después lo analizo cuantitativamente y después te puedo dar una interpretación cualitativa, ¿sí? Yo puedo simplemente ver quién se sienta al principio, a mitad, al final. ¿Quién me hace más preguntas? ¿Quién está al principio, a mitad, al final? ¿Quién se le levanta mano? De la derecha, al medio, izquierda, ¿sí? Y ahí simplemente yo estoy solamente registrando información cualitativa. Después yo lo codifico, analizo las correlaciones, las asociaciones cuantitativamente, ¿sí? Y después a eso le doy una interpretación cualitativa. También, siempre. De cuantitativo a cualitativo es más fácil. Pues tú puedes tener de 0 a 10 una nota cuantitativa y aprobado suspenso, ¿sí? Lo que es más difícil es de cualitativo a cuantitativo, ¿sí?
¿vale? Y yo creo que ya con esto estamos. Al siguiente día, tema 2, si tenéis tiempo, tema 3.